Ahora podés empezar de vuelta. Bien. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes, que podamos estudiar juntos, es acerca del decreto dominical. Y entender cómo abordamos esta temática en este momento en el que vivimos. Quisiera leerles algo que leí anoche, ahí en Instagram. Hay un grupo que se llama Revista Celote. Aparentemente son personas adventistas, pero es un grupo, o sea, que no viene de la iglesia, de la estructura. Y pusieron un artículo que me llamó la atención y dice, ¿cómo Dios actúa en el mundo? Y colocan una oración que dice un doctor John Pauline, que es uno de los teólogos más importantes que tiene el adventismo. Él escribió comentarios bíblicos acerca del Evangelio según San Juan. Muy interesante. Y dice así, el decreto dominical no se aplica más a la realidad actual y precisa ser revisado a la luz de la complejidad de las acciones divinas para iluminar cuestiones más importantes sobre el tiempo del fin. Y luego hay un comentario abajo que dice lo siguiente. La crisis ocasionada por el COVID-19 invitó a cristianos adventistas a reflexionar sobre el fin de los tiempos. Entre ellos, hace muchos años se cree en una futura ley que obligará al mundo a santificar el domingo y a profanar el sábado, el decreto dominical. Sin embargo, esta profecía, además de no haberse cumplido en el pasado, no puede aplicarse a la realidad actual, demostrándose obsoleta para una lectura seria de la historia a la luz de las profecías bíblicas. Hay muchas profecías en la Biblia que no se cumplieron debido a las características condicional y principalmente por la imprevisibilidad y creatividad de Dios, al inferir en la historia humana. Bueno, y ahí, quien quiera leer el artículo puede leerlo más completo. Ahí simplemente es un resumen de la idea de John Paul. Y mientras lo leía anoche, digo, qué interesante, justo quiero tocar este tema hoy, pero ver cómo, en este caso, un teólogo adventista está llegando a una conclusión que es la misma que nosotros estamos llegando, que es no habrá un decreto dominical nacional en los Estados Unidos. Sin embargo, por más que la conclusión sea la correcta, el camino en cómo llega a esa conclusión es completamente diferente al nuestro. Quizás no completamente, pero sí en gran parte. Y me hizo pensar esta mañana, también conversar con Esteban acerca de esto, de cómo es esto de las verdades y los caminos para llegar a las verdades. Cuando pienso en las personas que han abandonado el mensaje en este año, son personas que, si uno conversa con ellos, van a decir que ellos creen en la igualdad de los géneros, que creen que no hay que ser racista, que no hay que ser homofóbico, que no hay que ser sexista. Y prácticamente lo que nosotros predicamos. Sin embargo, ellos hoy están fuera. No puedo dejar de pensar en algo que sé que es una prueba futura, pero hablando del decreto dominical, no puedo evitar pensar en Daniel 11:41, donde dice que muchos caerán. Y la pregunta es, ¿por qué muchos caen? Y para entender cómo muchos caen, tengo que ver cómo muchos cayeron en el pasado y cómo están cayendo ahora, para entender cómo esto va sucediendo con el tiempo. Porque yo no quiero ser parte de los que caen y no quiero que ninguno de ustedes sea parte de los que caen. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? ¿Se trata de entender verdades? ¿Se trata de conocer verdades? Porque estas personas conocieron verdades, pero están fuera. ¿Qué Mati, piensan de eso? Matías, Sí, César. ¿puedo? Sí. Oye, gracias. Oye, en serio, mira, lo que tocabas de decirme hace reflexionar sobre muchas cosas, porque si tú te vas hacia los comentarios del espíritu de profecía cuando habla sobre esos que caen, o sea, yo sé que son pasajes distintos, ¿no? Pero me gustaría hacer la aplicación que ella hace en relación a la caída de Babilonia en Apocalipsis 14:8. Ella dice que es una caída moral, ¿ya? Y cuando tú también te remites a la primera visión de Ellen White, aquellas personas que estaban caminando por el sendero del
del camino que traza el clamor de medianoche, esas personas también caen al mundo oscuro abajo. Y nosotros sabemos que el mundo está lleno de aquellas cosas que tú mencionaste, ¿sí? Contra las cuales nos oponemos: nacionalismo, sexismo, homofobia y toda esa mentalidad que lamentablemente arrastramos como pueblo adventista, ¿no? Entonces yo creo que aquellas personas que caen son aquellas que lamentablemente dejaron de ver la luz del clamor de medianoche, dejaron de apreciarla, de meditar en eso, tenían la luz, pero al desviar sus ojos del guía, del liderazgo, cayeron al mundo oscuro abajo. Muy bien, muchas gracias, César. Entendemos que lo que nos quita del camino es perder de vista la luz del clamor de medianoche, ¿verdad? Como decía César. La luz del clamor de medianoche nos ilumina el camino que nos lleva a Cristo y nos muestra quién es Cristo. Si perdemos la luz del clamor de medianoche, perdemos de vista a Jesús y no entendemos cómo es Él ni cómo Él opera. Pienso que muchas de las cosas por las cuales personas caen y caerán es por la misma razón por la cual el judaísmo cayó. Porque de repente Dios no se encaja con la manera en que ellos pensaban. De repente Dios no se encaja con la manera de interpretar las profecías. Sin embargo, digo, ¿por qué a nosotros nos pasaría eso si constantemente el clamor de medianoche nos ha llevado a la confrontación con un montón de ideas cerradas que teníamos? Nos llevó a la confrontación con la idea de que creíamos en un montón de teorías conspirativas, de que creíamos en líderes políticos y líderes religiosos que hoy nos damos cuenta que están absolutamente errados. Entonces, constantemente nos lleva a la confrontación. Y no puedo evitar pensar por qué hay personas hoy que tienen tanto problema con el tema de la homosexualidad. Cuando el mensaje del clamor de medianoche era tan evidente que nos estaba llevando por ese camino. Y podíamos no tener todas las respuestas y podemos no tener todas las respuestas que queremos, pero era evidente que el camino nos estaba llevando para confrontarnos con ese tema. Y cualquier persona que fue a los textos que eran controversiales y lo fue con metodología, no podía evitar saber que el camino nos estaba conduciendo ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hoy hay personas que tienen tanto problema con esto? Y yo percibo que la única razón es porque hay personas que todavía no se dan cuenta de que no se trata de entender verdades o llegar a tener conclusiones similares, sino del proceso en el cómo llegamos a esas verdades. ¿Cuáles fueron las herramientas precisas? ¿Cuál fue la metodología correcta que nos llevó a esa conclusión? Porque si no podríamos llegar como este hombre, llegamos a la misma conclusión, no creemos que va a haber un decreto dominical. Sin embargo, al ser el camino que nos lleva tan diferente, nos va a llevar a caminos distintos. Entonces, de ahí la importancia de poder comprender el proceso, los pasos. Recuerdo cuando Parminder habló acerca de toda la temática que él planteó el año pasado en Portugal, que fue maravillosa, fue bien larga, varios temas. Él decía, yo no planteé este tema porque estos temas, por las verdades, sino por cómo se llegó a esas verdades. Para entender metodología. De eso se trata, y de ahí la importancia de que podamos entender los cómo llegamos a las conclusiones que llegamos. Porque lo que viene de seguro nos va a seguir confrontando con preconceptos, con cosmovisiones que no son como Dios quería. Entonces, cuando nos confrontemos con algo que no nos gusta, si no usamos metodología, vamos a abandonar el camino. En cambio, la metodología nos dice, mira, hombre y mujer son iguales, es un hecho, es matemática, no es una pregunta, no es una cuestión de gusto, no importa cuántos años tenés, no importa tu educación, es un hecho científico, es un método. Entonces, te confrontas con eso de tal manera que si seguís la metodología vas a avanzar y la verdad va transformando a las personas que sigan la verdad. ¿Sí? Entonces, quiero hablar acerca del decreto dominical y tratar de ver cuáles fueron los pasos que fueron comenzando a darse para llegar a las conclusiones que hoy tenemos. Por supuesto es un tema muy amplio, habla de mucha historia y no voy a llegar ni cerca a tocar todo lo que abarca, pero aunque sea poder tener un pequeño vistazo. No estoy pudiendo ver los mensajes, si alguno
¿Puede leerlo? Sí. Bien. Primer punto importante a entender, hablando del decreto dominical, es el concepto de dispensaciones. Yo sé que hay muchas cosas que ya la tienen clara, pero las voy a mencionar igual y voy a dar un ejemplo. Y quiero dar un ejemplo, que es el ejemplo de Jesús. Un día vienen personas, tiran a una mujer frente a Jesús y dicen: hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Tú pues, ¿qué dices? Y él dice las famosas palabras: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hay distintas maneras en las cuales podemos abordar esa historia. Podemos abordarla desde la perspectiva de la mujer. ¿Quién representa a esa mujer? Es una israelita, es una mujer que es abusada por un liderazgo religioso, que la usa y no le importa quién es ella, y está dispuesta a apedrearla. Podríamos analizarla desde la perspectiva de ellos. ¿Qué es lo que los hace a ellos inadaptados? ¿Qué es lo que los hace a ellos inhumanos? O por lo menos falta de empatía. Pero tampoco me interesa eso en este estudio, sino que el punto focal es por qué Jesús hace lo que hace. Nos encontramos un Jesús que dice: no te es permitido tirar la piedra, a menos que estés sin pecado. Pero si nos encontramos a alguien que sí es apto, que Jesús, él está sin pecado, pero la pregunta es por qué él no tira la piedra. Otra pregunta es, nos encontramos a un Dios encarnado, Dios hecho carne, que dice: no te es permitido tirar la piedra. Pero ese mismo Dios, antes de la encarnación, estuvo con Moisés y dijo: sí te es permitido tirar la piedra. Y no solo te es permitido, está bien tirar la piedra. Entonces, ¿cómo no podemos confrontar esta realidad de un Dios que en un momento de la historia dice te es permitido y en otro momento de la historia te dice no es permitido? Podemos abordar esto de la perspectiva del cambio que Dios quiere en el ser humano o cómo Dios se maneja. Pero como quiero hablar del decreto dominical, simplemente quiero mencionarlo como el tema de dispensaciones. Hay momentos en la historia en los cuales Dios dice: hay cosas que son permitidas, y hay otros momentos en los cuales Él dice no. Entonces, de alguna manera, Él está agarrando una línea de progresión, coloca una línea de historia con la otra y las obliga a confrontarse. Entonces, Él ahora confronta a sí mismo, a Jesús, con Moisés. Confronta al comienzo del Israel antiguo con el fin del Israel antiguo. Jesús está haciendo línea sobre línea. Él nos está mostrando la metodología y la herramienta para entender estos procesos, estos aparentes cambios en Dios. Esas son dispensaciones. Entonces lo que queremos hacer es exactamente lo mismo. Cortar la historia, pero en este caso del Israel moderno, y confrontar una historia con la otra. De esa manera hacer tipología, y al poder hacer tipología, poder comparar y contrastar. ¿Sí? Quisiera compartir, vamos, a ver, pantalla. Ahí está. Se ve bien. ¿Está bien? Buenísimo. Voy a empezar desde lo más básico e ir avanzando acerca de lo que es la línea de reforma, las líneas. Nosotros solemos hacer las líneas y utilizamos un modelo. ¿Cómo se llama este modelo? De agricultura. Un modelo con 5 hitos, pero con 4 dispensaciones. ¿La agricultura? Exacto, agricultura. Hablamos de el arado, lluvia temprana, lluvia tardía y una cosecha. 4 dispensaciones, 4 experiencias que se viven. Entendemos que también hay diferentes líneas fractales que hablamos de los sacerdotes,
que los sacerdotes representan al liderazgo del pueblo de Dios al fin de la historia, los levitas, que son el pueblo de Dios que se une al movimiento de los sacerdotes, y luego los netineos, que son el pueblo de Dios en el mundo, que se unen para formar el gran movimiento. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahí es entender un modelo que se utiliza en cada uno de los fractales, que es exactamente el mismo. ¿Sí? Entendemos también que existe algo que son las líneas de progresión. Y eso lo que hemos hecho es combinarlo con tipología. Tipología es que algo es un tipo de. Y eso nos lleva a poder hacer, comparar y contrastar. Comparar y contrastar solo se utiliza con tipología, no en el caso de progresión. En el caso de progresión hay que cortar la línea para poder hacer comparar y contrastar. Y esto es importante que nosotros vayamos entendiendo cada concepto. Se me apagó. Hola, hola. ¿Me Mati, ven? Sí. disculpa, ¿cómo es el ejemplo de cortar la línea? Ahí está. ¿Está de vuelta el cuadernito? Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a una línea de progresión. Tenemos Génesis, y acá tenemos Edén. El Edén del Génesis. Y luego tenemos al final el Edén, que es el Edén de Apocalipsis. ¿Sí? De Edén a Edén. Línea de progresión. En medio de estas historias encontramos 4 líneas de reforma. ¿Sí? Una, la del Israel antiguo, que voy a colocar la M de Moisés, sabemos que no es solamente Moisés, pero bueno, para dejarlo ahí. Comienzo del Israel antiguo, el fin del Israel antiguo. Luego tenemos el Israel moderno, que es el periodo de los mileritas, el comienzo del adventismo. Y luego acá tenemos la historia de los 144.000. ¿Sí? 4 momentos, 4 líneas de reforma. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos acá? Porque si vemos en los movimientos de reforma, son momentos muy pequeños a lo largo de la historia. ¿Cómo llamaríamos a esos momentos del medio? Oscuridad. Muy bien, oscuridad. dispersión, puede ser. ¿Qué cosa? Dispersión. Y los otros son momentos. Dispersión. Ok. Entonces podríamos llamarle dispersión y a estos momentos reunión. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, si estos son momentos de oscuridad, estos tienen que ser momentos de luz. O sea, son momentos en la historia donde la luz de la verdad se hace más amplia. Por lo tanto, si hay un momento en la historia en el cual deberíamos esperar luz, es en este momento, que es el final. Tiene que haber, es parte de la estructura del patrón que tiene que haber. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una línea de progresión. Si nosotros quisiéramos comparar y contrastar, lo que hacemos es cortar las líneas. Y colocamos una debajo de la otra. Y de esa manera comparamos y contrastamos entre una experiencia y otra.
podemos colocar 4 líneas diferentes o podemos hacer 2 líneas diferentes, que es lo que hoy quiero hacer, que son 2. En la que tenemos al comienzo del Israel antiguo y el fin del Israel antiguo. Esta sería la historia A. Y la historia B sería el comienzo del Israel moderno y el fin del Israel moderno. ¿Sí? De esa manera nosotros cortamos una historia de progresión para poder comparar y contrastar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yendo a la historia del decreto dominical, ¿cómo es que llegamos? Nosotros encontramos, si vamos a la línea, si hiciéramos una línea de tiempo con los escritos del Nahuay, ella hace una siguiente línea. Y esto basado en primeros escritos y el conflicto de los siglos. ¿Cuál sería la primera fecha que ella nos daría? 1798. Exacto, 1798, y ella llama el tiempo del fin. ¿Sí? Después otro hito importante que ella coloca, que todo adventista conoce, es 1844, específicamente el 22 de octubre. Después de 1844, lo grande que se ve es la ley dominical. Después tenemos el alto clamor, cierre de Puerta de Gracia, un periodo de plagas y la segunda venida de Cristo. Esa sería la estructura que prácticamente cualquier adventista podría mencionar. El problema es que se ha enseñado esta línea por tanto tiempo que la gente duda de que pueda haber algo diferente. Y ahí es donde nosotros nos queremos meter de más lleno. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerla con más detalle esta línea. 1798 tenemos un periodo de 46 años, que es el periodo donde encontramos el periodo milerita. ¿Sí? Ya tenemos una puerta. Y ahora la pregunta es, ¿en qué momento se escribe el libro Primeros Escritos? ¿Alguno recuerda? ¿Puedes volver a repetir, Mati, eso último? ¿En qué momento se escribe Primeros Escritos? En 1846 y 1850, ¿no? 1800. A ver, sí. No, esa es experiencia y visiones. Primeros escritos Exacto. se hace más tarde, 1880 y pico. 56, 1856. ¿En qué momento Elena de White tiene la visión que está escrita en Spiritual Gift, que es la visión del gran conflicto? ¿Qué fecha podríamos dar? Creo que era fines de 1844. ¿Cómo? ¿La primera edición que tiene? La primera visión que ella tiene es en esa fecha, pero la visión del gran conflicto, que es en esa porción, recuerden que el libro Primeros Escritos se divide en 3 secciones. Una, experiencias y visiones. La segunda parte tiene que ver porque le hicieron preguntas a Elena de White acerca de las preguntas y visiones, y ella coloca un suplemento de experiencias y visiones. Y la tercera parte es dones espirituales, que es la primera visión del gran conflicto que ella tiene. Y esto podríamos colocar la fecha de 1857. 1857, 1858. ¿Sí? Después tenemos el libro Conflicto de los Siglos. No me sale. ¿En qué fecha fue escrito? ¿El 84? ¿Cuál? Los primeros escritos, creo que 1882, si no me equivoco. El Conflicto de los Siglos. Ah, el conflicto de los siglos, 1884. Yo entendí primeros escritos, la versión final. ¿Mil cuánto?
Yo estaba leyendo recién en inglés, que dice Early Writings, la versión en la cual se juntan todos los elementos que se utilizaron en 1882, pero los distintos libros que la forman es 1851, 1854 y 1858. La primera publicación. No, El de, no, Esteban. yo tengo los primeros escritos igual. Conflicto de los siglos 1884, 1888, 1911. Exacto. Entonces vamos a poner 1884. O podríamos poner 1888, pero es ese periodo de tiempo. Sí, Emma, ¿querías decir algo? ¿Qué pasó, Mati? ¿Alguien quería decir algo? Ah, no, yo solamente decir que Conflicto de los siglos era el 84. No escuché nada. Bueno. Entonces tenemos acá dos libros, dos historias. Tanto Primeros Escritos como El Conflicto de los Siglos nos presentan una estructura. Nosotros podemos agarrar los capítulos y colocar una estructura de una línea de tiempo sobre los capítulos. Y es la misma estructura, tanto el Primeros Escritos como El Conflicto de los Siglos. El punto es que nos encontramos que la misma estructura, Primeros Escritos, hay lugares donde no dice lo mismo a lo que dice El Conflicto de los Siglos. Entonces algunos abordan la historia de esta manera, separan la historia en dos. Y dicen, Cristo podría haber venido en el pasado, entonces Primeros Escritos es para el periodo milerita. Y El Conflicto de los Siglos es para el periodo que nos llega hasta nosotros. Sin embargo, por eso se piensa el tema del decreto dominical. ¿Se entiende esta idea? No mucho. Sí, que Primeros Escritos era para el tiempo de NY y el Conflicto de los Siglos, nosotros agarramos eso y lo aplicamos a nosotros, porque lo que era para el NY era Primeros Escritos. Muy bien, esa es la idea que algunos tienen. Lo que quiero sugerir que eso no respeta la historia, ni respeta los patrones que nosotros hemos estado viendo. Entonces, algo que el clamor de medianoche nos ha dado, que es lo que nos ha abierto el panorama, es entender la historia milerita y entender que esa historia no termina en 1844. Hay una cita que no la tengo para compartir, pero está en Primeros Escritos, página 74, párrafo 1. Esta cita es maravillosa por los detalles que da. Dice lo siguiente: este fue escrito el 23 de septiembre de 1850. Dice, el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar al residuo de su pueblo, o al remanente, y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de reunión Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto. Lograron poco resultado ninguno. Pero en la reunión, está comparando dos eventos, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Entonces, aquí utiliza varias expresiones. Dice que Dios, el 23 de septiembre de 1850, Dios extiende la mano. Tenemos que entender qué significa eso. Dice para recobrar, recobrar, o reunir al remanente. ¿Sí? Luego dice, estamos en el periodo de tiempo de reunión.
dice, en el tiempo de reunión, cuando Dios extiende su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán efecto. Entonces, es un periodo donde se difunde la verdad, y tiene un efecto de un 100%. 100% de efectividad en la predicación. ¿Sí? Esto es periodo de tiempo de reunión. Esto es periodo de 1850. Entonces, lo importante de esto es que ahora nosotros podemos trazar una línea y colocarle más detalles. 1798, 1844, y ahora entra otra fecha, 1850. Una fecha totalmente inadvertida para el adventismo. 23 de septiembre de 1850. Y ella dice, acá comienza un periodo de reunión. ¿Sí? Sin embargo, da un detalle, que no es la primera vez que esto pasa. Dice, es la segunda reunión. Entonces, si está diciendo que hay una segunda reunión, ¿qué está dando por sentado? Una Que primera. hubo una anterior. Que hubo una Hubo una primera. primera. Exacto. Ahora voy a borrar algo acá. ¿Y cuándo fue la primera? 1798. Antes de En el 1844. 44. Exacto, periodo de reunión acá. Y esta tuvo que haber sido la primera reunión. Pero también da por sentado algo, que si hubo una reunión antes, que fue la primera, y hay una segunda, ¿qué tiene que haber también? En el medio una dispersión, porque si no, Una entonces dispersión. serían un solo tiempo de reunión. Y hay una Claro. separación, hay una brecha. Ahora, yo pregunto, ¿qué dispersión es esta? ¿Qué número? Segunda. Segunda dispersión. ¿Y dónde coloco la primera? Antes que la reunión. 1798. Antes de 7. Entonces acá tenemos un periodo de dispersión. Entonces, si nosotros comparamos esta línea con la anterior, nos encontramos que hay periodos de reunión y hay periodos de oscuridad. Periodos de oscuridad, periodos de luz. Y estamos hablando de una línea grande que es una línea de progresión. Ahora, en una línea de reforma, nos encontramos que existe el mismo patrón. Periodos de luz, periodos de oscuridad. Por eso bien se mencionó que el periodo de oscuridad se puede denominar también periodo de dispersión. Y que los tiempos de reforma son periodos de reunión y periodos de luz. Entonces, en los periodos de luz se nos dice que el mensaje tiene una efectividad de un 100%. Pero en los periodos de dispersión, por contraste, tiene una efectividad de un 0%. ¿Sí? De ahí la importancia de que podamos entender los tiempos en los que vivimos. Ahora, ¿qué otra fecha nosotros podemos colocar? Después de 1850. Está 63. 88. Muy bien, vamos a colocar la primera que dijo Caro, 1863. ¿Sí? ¿Alguien más dijo una fecha? ¿68? Sí, yo. Sí, ¿por qué 68? No sé, pero sé que es un dato importante. Fue ahí donde se estuvo por dar la ley dominical, me parece. 88. Ahí está. Igual es muy importante el 68. Lo voy a tomar. Aparte del 88. En el 68, Elena de White tiene una visión. Quiero hacer un breve detalle. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que es el 63? Hay varias maneras en cómo se puede llegar a esto. Uno tiene que ver con la profecía de los 2520,
pero por una cuestión de tiempo no voy a mencionarla, pero sí me quiero ir a la parte histórica de 1863. En 1863, los Estados Unidos cambian para siempre, y la Iglesia Adventista también cambia para siempre. Nada es igual después del año 1863. 1863 lo encontramos entre dos periodos, 61 y 65. Y este es el periodo de la Guerra Civil Americana. ¿Sí? El White dice en el año 68 que Cristo ya debería haber venido, y utilizó el ejemplo de un Israel que vagó 40 años en el desierto, cuando podría haber entrado a Canaán hace tiempo. Entonces, ella nos está diciendo en el año 1868 que Cristo podría haber venido en el pasado. Significa que todas las profecías que nosotros planteamos para el futuro deberían haberse cumplido en el periodo anterior. Pero no nos da una fecha. Sin embargo, en el año 60, en primeros escritos, nos menciona que el año 61, ¿qué es lo que pasa? Ella utiliza una expresión que es la manifestación de la ira de Dios. Nosotros sabemos que en la ira le podemos poner también el nombre de plagas. ¿Sí? Por tanto, ella nos da una fecha, cierre de Puerta de Gracia. Podemos colocar... ¿Cómo? Que Dios estaba castigando, digo. Exacto, Dios estaba castigando. Entonces, tenemos un cierre de puerta, una fecha, tiene que ser antes de 1868, al mismo tiempo de un periodo de reunión, y sabemos que en el periodo de reunión, y si la verdad es proclamada, eso quiere decir que acá podemos colocar un alto clamor. Entonces, entre 1850 y 1861 tenemos un periodo de reunión, de alto clamor. Hay un periodo de plagas, y en el 63 todo cambia. Y acá podemos hacer otra línea, donde cómo todo cambia desde el año 1863. El primero, vamos a una línea, este de los mileritas, el segundo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el tercero los 144.000. Todos terminan en la segunda venida de Cristo. Estos dos comienzan en el 1798 y este en 1989. En este periodo de tiempo, en el periodo milerita, tenemos que Dios levanta a alguien, un mensajero. ¿Quién es este mensajero? Miller. Sí, para el periodo anterior a milerita, pero el que nos lleva para el decreto dominical. Elena. Hiram Edson. Hiram Edson. Hiram Edson fue la primera persona que tuvo la visión acerca de que Cristo había pasado al lugar santo, al lugar santísimo. Al mismo tiempo, él es el que plantea los segundos 2520. Y él es el que podría haberse dado cuenta que había un periodo de 46 años y que la predicción de esa caída la había hecho Isaías 19 años antes, en 1742. Y si él hubiera visto esa estructura, podría haber visto que después de 1844 había un periodo de 19 años. Él podría haber visto la fecha, pero no vio estructura. Tenemos un movimiento milerita que falla. Al mismo tiempo tenemos una fecha que es 1850. Sí. Perdón que te interrumpa. Oye, ¿sabes que Hiram Edson, o sea, es una parábola viva de la Odisea? Porque él rechaza los 2520 que vienen a ser el epicentro de todo el mensaje milerita, que te lleva directo hasta la segunda venida. Él rechaza la comprensión de Miller y él coloca su propio entendimiento por encima de la de él, cuando él debió haber combinado ambas. Si él hubiese descifrado la fecha
pero él mismo, habiendo descubierto los 2520, a pesar de eso, él también es un símbolo de la Odisea porque rechaza el mismo fundamento, el epicentro de lo que nos hace a nosotros como adventistas, el espíritu, y no puede llegar a predecir tiempo. Y la Odisea es eso, ya está ciega, no puede predecir tiempo, y esa no es la voluntad de Dios para ese momento. Exacto. Muchas gracias, César. El libro dado para este periodo de tiempo es el libro Primeros Escritos. El libro Primeros Escritos me habla de este contexto de la historia. Por eso cuando habla de 1850, no menciona, ¿por qué no menciona un decreto dominical? Porque no era para su tiempo. No era el, Ok, no era para su, el asunto de su sí, tiempo. no era el asunto de su tiempo, nadie estaba hablando del decreto dominical. No había ninguna controversia entre sábado y domingo. Pero la controversia, ¿cuál era? La esclavitud. Y ese era el gran pecado. Y sabemos que la fecha o el gran momento en el que comienza el periodo de reunión es una ley, que es la ley del esclavo fugitivo. Eso da inicio al momento de reunión que nos lleva hasta el año 1861. ¿Y por qué el año 1863 es tan importante? Porque nosotros tenemos una historia que te falla, ellos fallan acá. Pero cuando vamos a la historia y queremos entender el siguiente, el conflicto de los siglos, donde el conflicto de los siglos ya no nos habla de la ley de esclavo fugitivo, sino que nos habla acerca de un cambio en la Constitución y una ley dominical, no habla nada de esclavitud, la pregunta es, ¿qué historia nos lleva al decreto dominical de 1888? Y si vamos rastreando la historia, esto nos va a llevar al año 1863. ¿Qué pasó el año 1863 que lo cambió todo? Cuando lo relacionamos con el decreto dominical. Bueno, pasan varias cosas en 1863, pero si vamos con la que va más relacionada con el decreto dominical, bueno, están los primeros eventos de unión de iglesia y Estado en la parte del norte, y está la formación de la NRA, que comienzan las reuniones ahí. Exacto. Tenemos grupos, sociedades de reforma que quieren y están insistiendo en que el Estado tenga ideas religiosas. De ahí los Estados Unidos cambió para siempre. Recordemos que en 1798 nace en los Estados Unidos como cabeza y al mismo tiempo nace la Iglesia Adventista. Y en el año 1863 también la Iglesia Adventista cambia para siempre, se convierte ahora en la historia de la Iglesia Adventista, ya no es más la historia de Millerita, del movimiento, y tenemos un Estados Unidos que cambia y da una virada a una unión de iglesia-estado. Y desde ahí comienza esta visión de querer colocar el domingo como un día importante. Por eso 1888 nos lleva indefectiblemente a 1863. Es un momento de virada, un momento de cambio. ¿Sí? Esta es la historia del conflicto de los siglos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? Que traduciendo un momento de virada es como momento de vuelco, digamos, ¿no? Sí, punto de es un inflexión. cambio. Un punto de inflexión sería. Sí, sería un vuelco también. Porque de ahí guerra. Y de ahí no se vuelve. O sea, no hay una vuelta atrás después de esto. Yo Entonces, quería preguntar sí, que cuál era el error en 1863. no escucho bien, se escucha muy despacito. Ah, perdón. Que cuál era el error de la iglesia en esa fecha. ¿Cuál era el error de la iglesia? En esa fecha. O sea, en 1863 nosotros encontramos que hay un rechazo directo a los 2520. Eso es uno de los puntos.
Por tanto, es un rechazo a la interpretación de las profecías que hicieron al movimiento milerita, el gran movimiento milerita. Y al no poder congeniar esas cosas, nunca se pudo seguir adelante. Sí. Perdón, Mati. ¿Se acuerda? ¿Te acordás que había dos diagramas? Y luego en 1863, Tiago, no sé cómo dicen, James White, él hizo un nuevo diagrama que no tenía nada escrito y que justamente sacaba también la parte de los 2520 que estaban presentes en los dos primeros diagramas y que Elena de White había dicho que estaban bien y que había nomás un error, que era la fecha de 1843 que no habían comprendido. Pero después en 1863, entonces, ese hombre White hizo ese nuevo diagrama y rechazó justamente, como dijo Mati, las profecías que eran el fundamento de la fe milerita. Muchas gracias, Caro. Mati. Sí. Sí, yo, bueno, yo entiendo, no sé si estoy bien o mal, es que ellos tuvieron el diagrama, tuvieron las visiones, pero no pusieron fecha para la segunda venida. Eso es su error principal de esa línea. Y al rechazar los 2520 no hubieran podido poner fecha tampoco, porque es la llave para la fijación de tiempos. Exacto. Sí. Capaz que no soluciono, pero capaz que doy una visión un poco más completa al respecto, si por eso puede servir. Yo creo que no podemos quedarnos solamente con 1863, porque si en 1863 es más bien un resultado de decisiones anteriores que fueron ocurriendo en la iglesia. O sea, la iglesia entró en condición de la audición ya en la historia de 1850. A partir de ahí empiezan a darse distintos problemas que llevan hacia el resultado que se está en ese momento, como por ejemplo que, como decías Mati, que Edson rechaza la visión de los 2520 que tenía Miller, lo cual lo ciega totalmente de poder llegar a la conclusión que tendría que haber llegado, y que frena básicamente su avance con sus estudios. Después tenés también de parte de la misma iglesia la aversión hacia la organización de la iglesia, que era un evento que Elena decía que era importantísimo porque era vital, y muchos consideraban que era convertirse en Babilonia, que era un preconcepto que se tenía en la época con respecto a la organización. Y después relacionado con el asunto del tiempo, que era el asunto de la esclavitud, vos tenés que muchos de los adventistas en esa época, había personas que defendían la esclavitud, lisa y llanamente, y vos ves textos en los cuales Elena está discutiendo con esas personas, y que lo está reprendiendo. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que el de 1963 es uno de los errores principales, es una consecuencia de todas las decisiones y todos los problemas anteriores que estaba teniendo la iglesia por entrar en su condición laodicense ya al final de la otra historia, y esto, lo que sucede en esta época, es el resultado final, digamos. Pero no es un único error, digamos, hay varias cosas que llevan a ese resultado. Ya no es que, por audición. otro lado, no es que la organización sea algo malo, todo lo contrario, es bueno, pero el problema es que había personas que estaban en contra de eso y eso frenaba a la iglesia. Llegamos a nuestra historia. La pregunta es: ¿qué pasa acá? Porque tenemos que elegir. Tenemos primeros escritos que nos dice que el pecado de Babilonia es la esclavitud, y tenemos el conflicto de los siglos que nos dice que el pecado de Babilonia es un decreto dominical, y un cambio en la Constitución que diga que Estados Unidos es una nación protestante. La pregunta es: ¿cuál de los dos libros vamos a elegir? ¿O elegimos primeros escritos o el conflicto de los siglos? Y luego que escogemos tenemos que preguntar cuál es el argumento. ¿Y qué es lo que la iglesia ha hecho? Pregunto, ¿la iglesia qué libro escogió? ¿Primeros escritos o conflicto de los siglos? Conflicto de los Es muy siglos. fácil. Conflicto El de los siglos. conflicto. Nadie está pensando de que vaya a haber una ley de esclavitud, de que de repente los afroamericanos o los inmigrantes sean esclavizados. Pero sí el decreto dominical. De alguna manera estamos programados para pensar de esta manera, a aceptar el conflicto de los siglos por sobre encima de primeros escritos.
Nosotros somos adventistas ¿de qué? Del séptimo día. El sábado está impregnado en todo lo que somos. Entonces de repente llega el clamor de medianoche y nos dice que la historia del movimiento milerita no termina en 1844, sino que termina en 1863. Y entonces allí las cosas comienzan a cambiar. Entonces nos obliga a tomar en serio el libro de primeros escritos y a tomar en serio el problema de la esclavitud y entender que en ese periodo de tiempo no había nada con un decreto dominical, sino que era la ley del esclavo fugitivo. Desde el año 1863 tenemos que Dios levanta a otras personas. Tenemos a De Jones y Wagoner con el mensaje de la justificación por la fe en ese periodo de tiempo. Entonces, tenemos una historia literal, porque lo que nosotros vamos a hacer es tomar en serio las dos historias. No vamos a dejar de lado ninguna. Y hay una historia literal donde el decreto dominical es la esclavitud. Y yo tengo que entender cómo se ve eso hoy en lo espiritual. ¿Y cómo se ve la esclavitud hoy en lo espiritual? Si no puede ser una esclavitud literal. Como racismo. ¿Cómo? Como racismo puede ser. La opresión en Racismo. general, de la discriminación hacia cualquier grupo. Opresión. Cuando cualquier grupo de la sociedad es obligado a ser un ciudadano de segunda clase, con menos derechos. Y esos ciudadanos son las personas más débiles en poder, más frágiles, más pobres. O sea, Es una opresión cualquier persona que no sea un hombre blanco. bien a una minoría. Es que está mal para mí decir minoría, Mati, porque, por ejemplo, las mujeres no somos minoría en la población. Pero minoría en poder. Claro, pero por eso, no, como que sí, gente oprimida sería, no necesariamente minoría. Está bien, gente oprimida. O gente sin privilegios. ¿Cómo? Gente sin privilegios, por ejemplo. Las mujeres no tienen privilegios, por lo general, ¿no? Aunque también sea en el caso de hombres, se les quitan todos los privilegios en una relación de noviazgo o de matrimonio. Ok. Entonces, lo que la historia de primeros escritos nos enseña es que sea lo que sea que vaya a pasar en nuestra historia, tiene que haber una opresión del fuerte sobre el débil. Y la historia del conflicto de los siglos, también hay algo literal, que la literal es una ley dominical y un cambio en la Constitución lo voy a poner acá, ley dominical, cambio en la Constitución, y por lo tanto lo espiritual, ¿qué sería? Imposición. ¿Sí? Imposición, unión iglesia y Estado. Entendí unión iglesia de Estado, no escuché la anterior. Unión iglesia de Estado. Imponer una idea sobre. Ok, O sea, tenemos. Sí. es similar a oprimir, porque, o sea, cuando impones algo a alguien, no le dejas opción. La opresión está. Claro, lo forzás. Sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo espiritual. Ya no puede ser literal. No puede haber una ley de esclavitud, no puede haber una ley de decreto dominical. Pero no queremos desechar a ninguno de los libros, sino que queremos tomar los dos, hacer una tipología, comparar y contrastar para poder comprender cómo va a ser nuestra historia. La idea de creer de que el conflicto de los siglos está por sobre encima de primeros escritos, eso es una teoría de conspiración. Una teoría conspirativa que hemos acreditado durante mucho tiempo. Y que el adventismo cree. Entonces quisiera terminar, Mati, de manera súper. Sí. sería como tirar Jeremías y quedarse con Isaías, por decir un ejemplo. Tirar un profeta y quedarse con el otro, o por ser uno más nuevo que el otro. Claro, muy bien.
Gracias. Me gustó el ejemplo. Entonces tenemos, ya cuando vamos a nuestra historia, otro camino para abordar este tema es analizar cómo el protestantismo ha ido moviéndose a lo largo del camino. ¿Por qué estudiamos de manera...? Hay tres grandes movimientos que están formando su identidad: el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia Adventista. La razón por la cual nos importa en este momento el protestantismo es porque ellos son los que traen el decreto dominical. Y porque estamos en un periodo de historia que es el aumento de conocimiento del decreto dominical, por lo tanto nos exige entender su historia. Entonces, es entender la historia tal como fue. Ya no es solamente ir a la historia de los reformadores y verlos como el conflicto de los siglos los presenta como los grandes hombres de la reforma, sino entender que también eran un desastre en un montón de cosas, y que estaban errados en un montón de conceptos. Ver la verdadera historia. De Europa la historia nos lleva del protestantismo a América, a los Estados Unidos, mientras ella se va formando. Y hay tres grandes movimientos, aparte de los grandes despertares, hay tres movimientos de los cuales la anciana Tess presenta. El primero está desde 1863, que es la historia de 1888, que nos lleva aproximadamente hasta 1900. La segunda es la historia de fin de 1940, o sea, finales del periodo de la segunda posguerra mundial, segunda, hasta fines de 1850. 1950. ¿Cómo? 1950. 1950, Mati, no 1850. No entendí. No, que pusiste Si 1800 y estás en 1900. los 1900, no podés pasar a 1800. Gracias. A fines de 1850. ¿Sí? Luego tenemos el tercer grupo, que podemos colocar la fecha 1979 hasta ahora. ¿Sí? Dicho de manera resumida, no tenemos tiempo, pero encontramos que en estos momentos de la historia, en cada momento hay un grupo que se considera el prototipo americano, prototipo cristiano, que ¿cuál es la característica que tienen? Hombre, blanco, protestante, por lo general. O cristiano, depende de la generación. Hombre blanco, protestante, heterosexual, es el prototipo de hombre de Dios. Y en cada uno de estos momentos de la historia encontramos un grupo que se convierte en la amenaza. ¿Cuál era la amenaza en este periodo de la historia? En ese primer periodo eran los judíos, los católicos, los libres pensadores y los adventistas. Muy bien, tenemos... Tenemos a los judíos, adventistas, tenemos otros grupos que son sabatistas, voy a poner bautistas del séptimo día, libres pensadores, y hay un grupo más. Los católicos. Los Católicos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos quieren colocar un decreto dominical? ¿Y por qué ellos quieren hacer un cambio en la Constitución? Entendiendo que esto es una amenaza, Claro, con vos el tenés decreto, Sí. claro, con el decreto dominical que solucionase tu problema de amenaza de los de los 4 primeros grupos que son tu amenaza, por decir así. Ok, tenemos un decreto dominical, vos tenés un grupo amenaza y querés destruir esa amenaza. Con eso destruís a los judíos, porque ellos guardan el sábado, los adventistas porque guardan el sábado, los bautistas el séptimo día porque guardan el sábado, y los libres pensadores, ¿por qué? Porque no guardan ninguno de los días y los forzás a adorar uno. Exacto, por tanto no se trata solamente de una cuestión de quebrar el sábado, sino es quebrar las libertades de aquel que
no quiere guardar ningún día, o guardar el día que quiera. Pero el decreto dominical no es una amenaza para los católicos porque, en todo caso, el decreto dominical honra a la Iglesia Católica. El católico no tiene ningún problema en vivir en un país donde se guarde el domingo. Ahí es donde Entonces, entra ahí la es donde enmienda. viene la enmienda del cambio en la Constitución. ¿Y qué es lo que querían hacer con colocar en esta enmienda? Decir que eran un país protestante, Exacto. entonces pues, se ponían por encima de los católicos. Este no es un país católico, es un país protestante, es nuestro país, nuestra identidad religiosa. Entonces, en el contexto histórico, el decreto dominical tiene absolutamente todo el sentido y el cambio de la Constitución tiene todo el sentido, porque ellos eran la amenaza. Sin embargo, cuando pasan los años, Cristo no viene, nos encontramos ya en el segundo periodo de tiempo. ¿Y quiénes son la amenaza? ¿Quiénes son la amenaza Los cristianos ya no para un son los capítulo? líderes pensadores, ¿Cómo? serían los líderes pensadores y aquellos que atacan también su forma de visión, como el ateísmo, el comunismo, etc. Los liberales, quizás. Ateos. Recuerden, estamos en un periodo posguerra mundial. Sí. El gran enemigo del capitalismo, ¿quién era? Comunismo. Comunismo. El comunismo. Un comunismo ateo, un comunismo sin Dios. Dios no está con ellos. ¿Sí? Entonces, acá hay un término que ya comienzan la idea del nacionalismo. Se hace cada vez más fuerte. ¿Puedo agregar un grupo? Sí. Los no cristianos en general, o no judíos no cristianos. O sea, por ejemplo, un musulmán. ¿Por qué musulmán? Porque ellos se definen como el prototipo judeo-cristiano y los movimientos que van a realizar van a estar en contra de esos grupos porque van a buscar que se reconozca el Dios, capaz no religioso de una religión específica, pero que sí ataque sus raíces y sus tradiciones. Y un musulmán ataca sus tradiciones también. Claro. Y su visión de cómo es el conflicto y la historia. El mundo posguerra mundial, el gran enemigo del gran Satanás es Hitler ya muerto, un nazismo, un Stalin con un comunismo, y las grandes víctimas en ese caso fueron los judíos. Ahora ellos cambian esta idea de prototipo, y como dijo Esteban, el prototipo americano es el judeo cristiano. Por tanto, ya los judíos no son una amenaza, ¿El adventismo es una amenaza en este periodo de tiempo? No, para nada. No, lejos de ser una amenaza. En ese periodo de tiempo, el adventismo es confrontado con la idea de que son una secta, de que siguen a una profeta, al Nahuay. Y ellos toman la decisión de que quede claro que el Nahuay es un profeta, una luz menor, que no es como la Biblia. Nosotros decimos, los adventistas somos un libro que nos manejamos bajo la Biblia. De esa manera el adventismo dejó de ser una amenaza para nadie. Sí. No, incluso, por otro lado, en ese periodo de tiempo, perdón, en ese periodo de tiempo, es un momento donde se intentan inculcar con Eisenhower, el presidente, muchas ideas de unión de iglesia y Estado, en los cuales el adventismo no se confronta con esas ideas que debería haberlo hecho. Sí. ¿Mati? Sí. Por ahí capaz yo cambiaría la palabra musulmán, que también yo mismo lo había dicho, a no judeo-cristiano, básicamente, porque es quien no encaja con el patrón. No solamente musulmán, digamos. Claro. Es que todo el que amenaza su religión, sea de que lo que seas, o incluso si no creen nada, que es su principal amenaza. Libres pensadores. Exacto. Sí, es que el ateo encaja en un libre pensador. Sí, verdad. Ahí tengo este color. Libres pensadores. Mati, yo quería aportar algo.
Sí. Tanto mormones como musulmanes y como adventistas, tenemos un profeta, es Mahoma o Helena, que tienen revelaciones, y se ataca como eso, ¿no? Muy bien. Y hay algo más, que alguien lo mencionó y es muy importante. ¿Cuáles son los grupos más atacados en este periodo de tiempo? Los judíos. ¿Quiénes? ¿Los judíos? No, los judíos fueron atacados en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora Los el ateos. prototipo americano es judeo-cristiano. Y es más, se ponen judeo-cristianos para diferenciarse de los grupos cristianos que eran antisemitas. Claro. O ¿Alguien sea que habló acerca de qué ocurre en el año 1850 y tanto, que hay una lucha por los derechos civiles? Sí. Yo iba a preguntar si los revolucionarios no entrarían en la parte de comunismo, porque en esa época todos decían que era comunismo también. Sea No entendí la la primera parte. parte. ¿Ah? No entendí la primera parte. Muy- ¿Con quiénes? Que en esa época las personas que hacían así revoluciones, como por ejemplo las feministas o entonces la gente que luchaba por los derechos civiles, muchos miraban a eso y decían que eran del comunismo. Exacto. Ellos son colocados como enemigos. El protestantismo en este periodo de tiempo lucha contra estos grupos. Y prácticamente los coloca a todos ellos como si todos ellos fueran comunistas. ¿Qué decían de Martin Luther King? Que era un socialista o un espía comunista. Claro. Entonces, la amenaza cambia. Colocar una ley de esclavo fugitivo en este periodo de tiempo no tiene sentido, pero sí se cumple al oprimir por ejemplo, a los afroamericanos, a las feministas, a las mujeres y al movimiento LGTBIQ. Pero colocar un decreto dominical ya no tiene sentido porque los judíos no son amenaza, los bautistas no son amenaza, los adventistas no son amenaza, y el catolicismo se está formando, se está reformando. Entonces la amenaza cambia. Entonces nosotros llegamos a nuestro periodo de la historia. Los protestantes siguen siendo los mismos, pero ¿cuál es la amenaza en nuestra historia? Lo consideran el secularismo, la amenaza. ¿De qué momento me estás hablando? De la historia actual. Ok. Pero las amenazas son aquellos que no encajan con su moralidad. Exacto, por eso. Aquellos que creen de alguna forma algún tipo de secularismo o una cosa que no va con sus creencias. Secularismo. ¿Quiénes entran en esta historia? Es como el comunismo, entran un montón de grupos. Y ahí ¿A entrarían quién colocamos acá? los ateos, los homosexuales, por ejemplo. Feminismo, por aborto. Feminismo, exactamente. Yo creo Aquellos que el grupo que defiende mantener sus tradiciones y todo serían los conservadores. Todos los otros, ya sean de izquierda o no, serían de mentalidad más abierta o libre, los liberales. Pongo abortistas porque esta es la expresión que ellos usan. Los liberales, Los abortistas, las feministas. Y como bien decía Carito, no sé si se escucha con eco. No llego a escuchar. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? Escucho muy despacito. Que Caro decía muy bien que esto era muy importante. Toda la gente de color, que no quiere decir solo afroamericanos, son los que se ponían desde el lado de lo que se le acusaba de comunismo. Y es interesante que en esta etapa tercera se repiten todos los mismos grupos prácticamente de amenaza. Quizás no le digan a todos explícitamente comunistas, pero ahí sigue habiendo un ataque a todas las personas que en Estados Unidos se llaman de color, que serían los mestizos, digamos, sean japoneses, sean latinos, sean de donde sean musulmanes, amenazan supuestamente, según su visión, de que no son blancos y judeocristianos, a sacarles el trabajo y demás. ¿Inmigrantes puede ser? Sí, porque traen otras culturas y por tanto secularizan la nación cristiana.
lo cual sabemos que es absurdo porque Estados Unidos nace como una nación de inmigrantes. Pero nos encontramos que en este periodo de la historia, las grandes amenazas del protestantismo son, y las personas a las cuales ellos más odian, son este grupo. Ateos, abortistas, feministas, todo el movimiento LGTB Me y gustaría los inmigrantes. decir, agregar a la palabra amenaza, decir amenaza percibida, ¿no? Claro, porque en realidad no es una amenaza. En realidad O sea, está amenaza muy su lejos de ser una amenaza privilegio, real. amenaza su estatus. En ese sentido sí son una amenaza, pero porque ellos la perciben como tal, pero no es realmente una amenaza. Es parte de la diversidad de la nación. Exacto. Muy bien, entonces, colocar un decreto dominical en este periodo de tiempo es tan absurdo como colocar una ley de esclavo fugitivo. La historia nos señala que la amenaza cambia, por lo tanto la respuesta a esa amenaza tiene que ser diferente. Entonces, sea cual sea la ley que se va a promulgar, tiene una ley que tiene que ser que oprima a la amenaza, que busque eliminar a la amenaza, que son este grupo de personas que están aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Voy a repetir rápido todo. Hablamos que nosotros usamos una metodología, línea sobre línea, existe progresión y tipología. Para hacer progresión lo que hacemos es cortar las líneas, colocarlas una sobre la otra. Entendemos que el adventismo se ha enseñado prácticamente esa línea que está allá abajo, donde 1844 nos lleva directamente al decreto dominical. Sin embargo, el clamor de medianoche nos enseñó que 1863 es muy importante, primeros escritos es muy importante. Entendemos que en ese periodo de tiempo hubieron momentos de oscuridad, momentos de luz, momentos de reunión, momentos de dispersión, donde hubieron personas que fueron llamadas en distintos momentos, pero que el movimiento falló 2 veces. Y al final de la historia, nosotros tenemos que tomar lo literal y entender lo espiritual, y entender que la ley tiene que ver con opresión a un grupo débil, que se considera una amenaza. En este caso, sería este grupo de personas que están aquí. Entonces, esto es una muestra del por qué el adventismo falla la prueba del decreto dominical. Porque está esperando algo que no va a pasar. Pero va a venir, pero de una manera diferente a lo que esperan. Por esa razón hoy el adventismo está colocado del lado contrario de donde debería estar. ¿Sí? Bueno, terminaría con esto. Así que les invito a aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, querido Señor, agradecemos por la maravilla, Señor, de la metodología, las maravillas que encontramos en este clamor de medianoche, que nos obliga, nos exige a confrontarnos con ideas preconcebidas, con cosmovisiones que estaban erradas. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio este llamado, a no solamente abrazar verdades, sino abrazar la manera en cómo llegamos a esas verdades, entender los métodos, entender la ciencia, entender tus pensamientos, Señor. Querido Señor, ayúdanos, Señor, a abandonar cualquier idea y entregar cualquier sentimiento que sea contrario a la verdad que tú quieres, porque queremos formar parte de tu reino. Querido Señor, queremos saber quién eres, queremos saber cómo eres, queremos saber cómo tú te relacionas con nosotros. Y todo esto lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.